Nuevamente un cordial saludo con nuestras clases de antropología filosófica. Quiero agradecerle al Caete Galantini, que está realizando una labor muy importante, y lo mismo hemos planteado con el señor almirante lo siguiente. El almirante Indacochea ha autorizado que podamos realizar algo que es muy importante en este curso y sobre todo en los cursos de humanidades, que es lo que se llama el tutoring, el tutorial que se hace sobre las clases. Entonces, el cadete Galantini va a hacer un elenco de los cadetes de segundo año. Él verá con qué criterio, si es en orden alfabético, si es por orden de antigüedad, él verá. Y entonces, en la oficina de ética y temas morales, que está en el edificio Guise, se reunirán de cuatro en cuatro, y con el FaceTime podremos ir conversando de las materias que se van viendo en clase. Bien, pues así las cosas. Continuamos en esta larga pandemia, que Dios quiera que acabe pronto y que vuelva a su normalidad, y ya que también hay tantas personas que están sufriendo, incluso en nuestra institución, como lo ha dicho bien el almirante Cerdán en días pasados. Bien, volvemos a nuestro tema. Entonces, hemos estado viendo aspectos fundamentales de la voluntad. Habíamos visto la definición y habíamos visto que la definición de voluntad es querer y poder elegir aquello que debo elegir y elegirlo de verdad. También hemos visto que esta palabrita, aquello que debo elegir, pareciera contradictorio. Y ya hemos visto que uno debe elegir de acuerdo a su personal, a su propio ethos. También dijimos que ethos es el conjunto de circunstancias existenciales que acompañan a una persona en un determinado momento de su vida. Voy a poner un ejemplo gráfico. Imaginémonos que uno de ustedes tiene una foto de cuando eran niñitos de 1 año, y tienen otra foto cuando eran niños de 6 años, y otra foto de 10 años, y otra foto de ahora. Y supongamos si su papá tiene una foto de niño, de adolescente, de joven, de adulto. Ha habido cambios externos porque la existencia ha ido avanzando, pero la persona es la misma. Por eso es que cuando una señora está encinta, antes del parto lo que tiene en el vientre es un ser humano en estado de ser alumbrado. Pero ya una persona nacida, su ethos, así como el aspecto externo va cambiando, ya con el tiempo pues va cambiando la persona en su existencia, que va teniendo unos matices nuevos. Cuando ustedes tenían 7, 8, 9, 10 años, pues su ethos era el de un muchacho o una chica de esa edad que tenía que estar al tanto de esas obligaciones del conjunto de circunstancias existenciales que la acompañan. Por lo tanto, ustedes y yo y todos los seres humanos, todos en absoluto, compartimos la misma esencia. Todos somos seres humanos. Ya vamos a ver eso ahora en esta clase. Lo que no compartimos con nadie es la existencia. Ninguna señorita cadete es más humana que su compañero, ni menos humana o humano que el señor director de la Escuela Naval o que el comandante general de la Marina. En esencia, todos somos seres humanos. Y la esencia se define aquello por lo cual algo es lo que es. Repito, la esencia de algo se define como aquello por lo cual algo es lo que es, su esencia. En cambio, su existencia está concretada en un ser concreto. Por ejemplo, la vez pasada puse la analogía. Si vemos un perro chihuahua de ese tamaño que parece un cuy, o vemos un perro salchicha, o vemos un perro doberman, o vemos un perro gran danés, todos son perros, con la misma esencia, mamífero, cuadrúpedo, cánido, pero su existencia y su raza es distinta, pero todos son perros.
En cambio, la existencia no la compartimos con nadie. Por eso es que el ethos va, con el tiempo, asumiendo nuevas responsabilidades, nuevas implicancias en su actuar diario, en su obrar diario. Bien. Hemos estado viendo el aspecto importantísimo de la inteligencia y también dijimos este binomio voluntad e inteligencia. La inteligencia le manda órdenes a la voluntad. También hemos dicho que la voluntad nunca se mueve sola, pero debo decir en justicia que solo hay un acto en el que la voluntad se mueve sola. Normalmente hemos dicho la inteligencia le da una orden a la voluntad, pero hay un caso, eso llaman actos imperados, cuando la inteligencia impera, le manda una orden a la voluntad. Pero hay un caso, el único caso que es al revés, donde la voluntad le da una orden a la inteligencia. Y eso se llama actos ilícitos, no ilícitos con Indian, sino ilícitos con eco. Actos ilícitos son aquellos actos que arrancan en la voluntad y dirán, ¿y cuál es ese único acto? Pues nada más y nada menos que el amor. Porque un muchacho ve a una chica ve a un muchacho, y entonces empieza a haber un intercambio desde miradas, desde temperamentos, de caracteres, modos de ser, de modo que esta voluntad que ve esa chica o a ese muchacho, según los casos, la inteligencia empieza un poquito a indagar, y la inteligencia le va a ir dando datos a la voluntad. La vez pasada decíamos que en castellano sí se puede decir te quiero, en italiano también ti voglio bene, ¿no? En cambio en francés y a otros idiomas ya no va igual, y en inglés suena feo decir I want you, I love you, or I care for you, ¿no? O you mean so much to me, pero no, I want you, eso es una connotación distinta. Es decir, que uno ama con la voluntad, a Dios también, por supuesto. Hay una oración en la iglesia que rezamos los días domingos, que es muy bonita, muy sencilla, que hace referencia a esto. Qui a ti vicine te placere non possumus, dice en latín, porque a ti, se refiere a Dios, sin tu ayuda no te podemos amar. Porque a ti, sin tu ayuda, no te podemos amar. Claro, entonces aquí entramos y hemos dado la definición de amor. Capacidad constante de desear el bien conveniente a la persona amada. El bien conveniente. Por eso hemos dicho que amor sin desear el bien se puede llamar cualquier otra cosa menos amor. El amor siempre busca el bien de la persona amada. Pero bien, vamos a fijarnos un poquito más en la voluntad. La voluntad es una potencia. Las potencias. Aristóteles tiene su llamada doctrina ilemorfista. Hotel Indian, Lima Echo, Mike Oscar, Foxtrot Indian, Sierra Tango Alfa. Ilemorfista. Una palabra rara, porque es una palabra griega y nadie la usa en el léxico corriente. Ilemorfismo. El dacto y la potencia, la materia y la forma. Vamos a explicarlo de una manera bien sencillita. Ahorita, en acto, yo estoy hablando con ustedes, grabando este video para subir a YouTube y mañana lo vean ustedes y en un momento conversaremos ya reunidos con el cadete Galantini. Y también se me ocurre en estos momentos de decirle al señor almirante director que acuda él un día a esas reuniones en las que el cadete Galantini tendrá con los cadetes para ir dialogando sobre temas que habrán apuntado y que irán con su esquema y sobre todo teniendo presente el video. Bien. Entonces, la voluntad, el deseo. Fíjense, hay distintas palabras, ¿no? En distintos idiomas, ¿no? En latín volere, italiano voglio, en alemán ville, en inglés wish, and also to will, yo deseo. ¿No? I want es otra cosa, pero
Más propio en inglés sería will, voglio, y tiene una connotación en la que ya es una potencia que se busca adecuar al bien, mientras que la inteligencia busca la verdad, como ya hemos dicho. Entonces la voluntad, como dijimos, siempre está recibiendo una orden. La voluntad está moviéndose, dame una orden, inteligencia, dame una orden, dame una orden. Inteligencia le da una orden, haz o no hagas. Ya hemos visto también las modalidades de los actos humanos. Pero bien, la voluntad es una de las dos potencias. Podríamos decir, así como hay dos pies, inteligencia y voluntad, inteligencia y voluntad. San Agustín añade otra característica también que es muy importante, la memoria. Pero desde el punto de vista de ejecutar, realizar actos, podemos decir que caminan las dos juntas, inteligencia y voluntad. Por eso dijimos la clase anterior, también sacado sobre todo de Tomás de Aquino y de Aristóteles, que la inteligencia entiende, lo propio de la inteligencia es entender y lo propio de la voluntad es desear. La inteligencia entiende que la voluntad quiera, claro, y la voluntad quiere que la inteligencia entienda, porque así se hacen un correlato el uno con el otro. Hemos dicho hace un momento que si hay un solo acto, que es el del amor, porque empieza en la voluntad, pasa por la inteligencia y sigue en la voluntad. Adelantarnos un poco. A los cadetes de cuarto año, porque todavía ustedes no están en esas circunstancias, a los cadetes de cuarto año les suelo decir en deontología, porque tendrán en unos años, ustedes también, pero más adelante, tendrán que deliberar el día de su matrimonio. ¿Me caso? ¿No me caso? Y van a haber razones a favor o en contra para ver si se casan o no se casan. Pues normalmente, cuando un chico ve a una chica, un muchacho ve a una chica, la chica ve al muchacho, hay por los sentidos una primera apreciación, y es lógico que así sea. Va por la vista, qué bonita es, qué chica más bonita, la de muchacha de la otra vez. Vamos a poner el caso, como la mayor parte de los cadetes son varones. Esta chica, qué bonita es. Entonces empieza a querer conocerla. La mira, la observa, y hay ocasión de conocerla. Entonces la mira, la observa, la trata. Al irla tratando, dialogando, conversando, riéndose, después de ver qué bonita es, y se da cuenta que es una muchacha que tiene una conversación interesante, una conversación formal, y el muchacho irá pensando en su subconsciente, qué bien habla, ¿no? Qué bien piensa, qué buena línea de conducta tiene. Y sigue pensando el muchacho, qué bonita es, qué bien habla, qué bien conversa, por lo tanto, qué bien piensa. Seguro que tiene una familia muy buena, unos padres ejemplares, unos hermanos. Entonces, después de estos pasitos en que se va interviniendo siempre la voluntad, de repente se enamora y empiezan una relación afectiva, enamorados. ¿Saben cómo se dice en portugués? Enamorados es una palabra que es curiosa, ¿no? Y para pensar mucho. Novios, en Portugal dice os novos, los nuevos, es decir, que los enamorados siempre están como la ilusión del primer amor. ¿Bien? El hecho es que este acto imperado, la voluntad la mira a la chica, qué bonita es, qué bien habla, qué conversa, qué buena familia tiene, entonces me declaro, somos novios y después nos casaremos. Pero indudablemente la voluntad no funciona en automático. Yo creo que sería muy difícil pensar que de repente un varón diga, esta chica, en 15 días me caso. No digo que no sea, me parece que no es lo habitual, ¿no? Porque tiene que haber un conocimiento y un conocimiento en el que se va evaluando a la persona en su integridad, no solo su aspecto físico. Les voy a contar una anécdota, ustedes ya no son niños, no son bebés.
una promoción de la Universidad de Piura hace un montón de años. Yo no estoy en Piura ya hace 25 años o más. No, 26 años no estoy en Piura. Eh, en la Universidad de Piura, en la facultad. Después estaba en la maestría. Terminamos las clases de deontología. No se imagina lo que les voy a contar, pero doy mi palabra que así fue. Alumnos los había tenido en primero no, segundo, tercero, cuarto y quinto. Los cachimbos no los solía dar clase, como los aspirantes tampoco. Entonces terminó la clase y de repente una de las alumnas, que es una señora cuyo matrimonio celebré, me dijo, padre, todos hemos pensado acá, serían como unos 50 muchachos, chicos y chicas. Ya estábamos para terminar el año, último año de universidad. Y entonces se les ocurrió plantearme una pregunta que ustedes cuando la oigan la preguntan dirán, le estaban tomando el pelo, lo querían vacilar, o era una pregunta para fastidiar. No, yo ya conocía bien a esos alumnos y les he dado clases 4 años y los conocía a todos y he hablado con casi cada uno de ellos, ¿no? ¿Saben cuál era el tema que me dijeron que teníamos que hablar en clase? Y 2 días hablamos del tema, dos días. Aspectos éticos y morales del uso de la tanga por parte de las chicas. Vuelvo a decir, aspectos éticos y morales del uso de la tanga. Esa mínima expresión de hilo dental, de cosita mínima. ¿Para qué vamos a ir explicando? Pues no me estaban tomando el pelo. No, porque yo digo que duró 2 días, no 2 días completos, ¿no? Una tarde tuvimos 3 horas y a la mañana siguiente tuvimos las 3 horas y ahí acabó. Entonces, la que hizo la pregunta, me acuerdo quién es, y otra más decía, ¿usted qué piensa? ¿La mujer debe atraer al hombre? Claro que sí, le digo. Y al revés también, ¿no? Y entonces, pero, ¿y qué le parece que se ponga la tanga para atraerlo? Bueno, yo no sé si... Y les dije, como yo tenía confianza con ellos, que la chica atraiga a un muchacho no es excitar al macho. No estamos hablando de animales, estamos hablando de seres humanos. Entonces, por lo tanto, bueno, será su gusto ponerse así, pero tal vez esté un poco demasiado ligera de ropas, tal vez suscite unas miradas un poco picarescas, en fin. Otros no, otros sí, no se puede decir. Después vino una pregunta que me desconcertó, porque más preguntaban las mujeres que los hombres. Me desconcertó la pregunta que hizo otra alumna. ¿Y qué diríamos cuando de repente estamos en la playa y pasa un muchacho con su enamorada de la mano, caminando por ahí por la playa, está la gente ahí tomando sol, y, eh, y pasa con una chica que está con una tanga mínima? Entonces dije, esta pregunta, ¿a qué viene? El muchacho que la está exponiendo, la está exhibiendo. Dije, ¿y ustedes qué piensan? Otra chica dijo una respuesta que me dejó también pensando. Yo creo que es muy poco hombre. ¿Cómo le dije? Claro, porque si quiere lucir a la chica, a su enamorada, lo que fuera, porque está con una ropa de baño, pues así ya no es ropa de baño, es una tanga así, y la chica está pues casi sin nada, está como queriendo demostrar que mujer tan bonita tengo, que don Juan soy, ¿no? Entonces, conclusión de esa clase, era lo que acabo de decirles ahorita, que lógicamente hay un aspecto en que la voluntad se mueve por un cuerpo bonito, una cara bonita, unos aspectos bonitos. Hablo generalmente en el caso de hombres hacia mujeres. Con las mujeres también es al revés, ¿no? Pero no sería como para deliberar y casarse, me caso con el cuerpito lindo, precioso. No, porque ya el momento en que la voluntad decide escoger a una chica para casarse, ya no es qué lindo cuerpo. Les cuento una anécdota muy, para mí, muy tocante en lo profundo. Le preguntaron en África a San Juan Pablo II, que fue un profesor extraordinario de ético en la Universidad de Lublin, Lublin con Lima, en Polonia,
y su campo era la antropología, y le preguntaron que cómo se podría definir a una mujer hermosa. Claro, fíjense la pregunta al Papa, esto fue en África. ¿Cómo se puede, cuáles son las características de una mujer hermosa? Porque está hablando del matrimonio. La respuesta que dio, no me la imaginé nunca y ustedes tampoco. Y dijo así: la mujer más hermosa es la que refleja la serena belleza de la maternidad gastada. La mujer más hermosa es aquella que refleja la serena belleza de la maternidad gastada. Y es cierto, una señora, una mamá, una abuela, que ha gastado su vida pues teniendo hijos, educando a los hijos, cuidando a los hijos, asesorando, después vienen los nietos y se casan los hijos. Esas señoras que han gastado su vida en sus hijos y en sus nietos y en atender al esposo, las señoras mayores reflejan una serena belleza de la maternidad gastada. En fin, volviendo al hecho de la voluntad que elige, hay dos tipos de voluntad: voluntas ut ratio, voluntas ut natura. Es decir, hay una voluntad racional y una voluntad natural. Una funciona en automático y otra no. La voluntad en naturaleza, natural, es automática. Si ahorita que están ustedes en clase, no sé, hubiera un temblor, pues van a salir corriendo. No hay que hacer ningún silogismo, no hay que pensar, salimos. Y si hay un incendio, pues también salgo por otro lado, ¿no? Entonces me acuerdo que hace años a un gracioso, en el edificio Grau, no pensó lo que hacía. Estaba fumando en su camarote y no tuvo mejor idea que tirar el cigarro prendido por el cuarto de tubos. Y cayó y se encendió abajo. Se armó un terrible movimiento ahí, ¿no? Entonces, es decir, que cuando hay un hecho urgente, inmediato, no hay que razonar mucho. Voluntas ut natura. Si estoy comiendo un sándwich y veo que el sándwich por algo la nariz está encima de la boca, si estoy comiendo un sándwich y huele mal, no tengo que hacer ningún silogismo, no voy a comer eso. Lo mismo, ahorita con esto de las máscaras y las distancias y lo no sé qué, uno entiende, pues ya es natural que yo no salga sin máscara. Es natural que haga tal cosa. En cambio, la voluntad racional es la que exige el verbo deliberar, el verbo pensar antes. Y normalmente, este es un principio elemental de la antropología filosófica, las personas debemos pensar antes de actuar, pensar antes de hablar. Le decía al teniente Marco Flores, porque estas clases las vamos a intentar grabar, que hay una frase latina, verba volant, las palabras vuelan, scripta manent, las cosas escritas permanecen. Entonces uno no puede ser muy ligero al hablar. Por eso la voluntad me dice, oye, cuidado, te están preguntando tal cosa, tú estás averiguando tal cosa, entonces tienes que discernir antes de actuar, ¿no? Y entonces quiero decirle, por ejemplo, eso, que la voluntad me debe llevar a entender estas frasecitas que las voy a decir pausadamente, porque los ayudará a evitarse en su vida oficiales y también de cadetes, y en la vida humana muchos problemas. Es decir, como repito, la voluntad me dice, piensa antes de hablar, piensa antes de actuar. De modo que les voy a decir esta frase: uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Uno no puede ser atolondrado para hablar, se me ocurre, digo y digo. Y sobre todo, la chismorrería es muy poco humana. La chismorrería es muy poco humana. En mi colegio, de niño, cuando preparaba a un niño para la primera comunión, está el Father William McCarthy, que nos explicaba para la primera comunión
y nos decía, por ejemplo, que uno pues, tenía que evitar hablar mal de las personas, ¿no? Los chismes, hablar mal de las personas. Es un acto que la voluntad debe manejar eso. Y entonces nos decía este sacerdote inglés, nos decía que una persona se había acusado en la confesión, que había dicho esto, cosas malas de otra persona, y que no eran ciertas, por lo tanto una calumnia, una cosa tremenda. Y entonces le dijo, mira, lo que has hecho sería como para que yo te pusiera en penitencia, que subieras a la torre de la iglesia y agarraras la almohada de tu casa, y la almohada que a veces están, yo tengo aquí una almohadita chiquita, las almohadas están llenas de alguna cosita así, ¿no? Entonces, pero a veces son de plumas. Dice, imagínate que vas a la torre de la iglesia, abres la almohada y sueltas todas las plumas. Y la penitencia va a ser recogerlas una por una. Eso es imposible. Dijo, así es el chisme. Cuando uno habla idioteces, habla mal de la gente. Y quiero decirle, si uno habla mal y es falso, se llama calumnia. Si uno habla mal y es verdad, se llama detracción. Y claro, pero la calumnia está mal, claro, si es una cosa, tu voluntad te lleva a decir algo que es mentira y es malo, tiene mucho peso negativo. Alguna vez yo he leído en el periódico, fíjense ustedes, porque hay un proceso judicial también por difamación. Alguna vez he visto en el periódico, no muchas veces, en toda mi vida he visto 2 o 3 veces, un aviso en el periódico que dice, declaro públicamente que es mentira lo que dije en tal reunión sobre el señor fulano de tal, su honor es limpio y pido disculpas por escrito para tal. Bueno, caramba, ¿no? ¿Por qué? Porque la calumnia es robarle y achacarle cosas que no son, robarle su fama, robarle el buen nombre. Y la detracción, la difamación, es decir, algo que es verdad, a lo que es verdad, pero ¿qué gano yo hablando? ¿Qué gano yo diciendo eso? Como que fuera una cosa morbosa de alguien que se deleite en hablar mal de los demás, que le pasó, que a su hermana, que a su papá, que a su hijo, que no sé qué. No, 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 no. La gente tiene derecho a su fama, a su buen nombre, y por eso pues hay que pensar. Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Entonces hay que pensar antes de hablar. Por eso les decía la vez pasada que en los actos humanos, que uno ejecuta su voluntad a través de los actos humanos, también un acto humano puede ser dejar de decir la verdad y por lo tanto pues estamos frente a un acto éticamente malo, porque uno debió decir la verdad. Y también hay otra palabrita, esta es, uno es dueño de lo que calla, esclavo de lo que dice. Y hay otra frase también muy cierta sobre esto. De haber callado, nunca te arrepentirás. De haber hablado, muchas veces sí te arrepentirás. De haber callado, nunca te arrepentirás. De haber hablado, tal vez muchas veces. Entonces la voluntad, insisto, pues es esta potencia que lleva a desear. Vuelvo a repetir una vez más, la inteligencia es atraída por la verdad y la voluntad es atraída por el bien. Entonces, naturalmente es la voluntad la que va a decir, bueno, tal cosa deseo, pero esto me va a hacer mal. Entonces ya delibero que no lo voy a hacer, ¿no? Pero en fin, estamos aquí con estas dos realidades, la inteligencia y la voluntad, ¿no? Entonces ahora vamos a entrar, si dijéramos, en una universidad norteamericana o inglesa, en el core, en el núcleo de la antropología filosófica. O sea que reseteemos un poquito lo que venimos diciendo, llevamos 30 minutos hablando, y por lo tanto, pues vamos a tomar aire, porque viene la parte más importante de este curso. Título: La persona humana. La persona humana. Esto es fundamental, la persona humana.
Voy a repetir 3 veces la definición de persona que es de Boecio. Substancia individual de naturaleza racional. Substancia individual de naturaleza racional. Persona. Persona. Esto es fundamental, señores cadetes. Fundamental, la persona. Substancia individual de naturaleza racional. Vamos a ver las etimologías de las palabras. El castellano es una lengua romance, es decir, viene del latín. Lengua romance es el castellano. ¿Por qué digo castellano y no español? Porque en la península ibérica, España, en el centro, en Castilla, hablan castellano. A la derecha, en el Mediterráneo, hablan catalán y valenciano. Más arriba, en la frontera con Francia, hablan otro idioma que no tiene nada que ver, el vascuence. Así como el catalán y el valenciano tienen que ver con el latín, parecido al francés. En cambio, en el País Vasco, vale decir en Bilbao, en San Sebastián, en Vitoria, habla un idioma único en el planeta, que es la lengua vasca. En su idioma es euskera. Más allá, hacia Portugal, hablan pues el gallego. En Asturias hablan el bable. Entonces, una de las lenguas que se habla en España es el castellano. Aunque todo el mundo dice, ¿do you speak Spanish? Alguna vez he oído a alguno ya que está muy culto, ¿do you speak Castilian? Porque Spanish también es el catalán, ¿no? Spanish también es el vasco, ¿no? Pero en fin, dejamos de estas pequeñeces, pero que es para entender un poquito, ¿no? Entonces, bueno, pues la etimología de la palabra persona es increíble de dónde viene, porque es substancia individual de naturaleza racional. Ahora yo quisiera enseñarles un gráfico que yo creo que les ayudará mucho a entender lo que estamos hablando. Entonces, lo deberían tener en la escuela, está, pero como yo salí el día 15 y ya no volvimos, pues vamos a ver no sé si ustedes lo leerán bien, yo aquí en la pantalla lo estoy viendo al revés, pero en fin. El ser humano es material, es espiritual, es individual y es social. Y está apoyado en responsabilidad y libertad. Pero vamos a ver, esto es la persona humana. El ser humano que es material, es espiritual, es individual y es social. Las 4 cosas a la vez. Pero vamos a ver de dónde viene esta palabra persona. Como ustedes saben, la cultura griega es anterior a la cultura romana. El esplendor máximo de Grecia es el siglo V a.C., con Pericles. Es el siglo de oro de Grecia. Y después vendrán pues otras cosas maravillosas. Realmente, a mí me gusta pensar, aunque otras personas dicen otra cosa, una opinión. Yo pienso que uno de los focos de la cultura occidental es Grecia. Porque a Grecia le debemos, como otros países, otras cosas, ¿no? Pero a Grecia le debemos la filosofía, la ética, la metafísica, la estética. ¿Por qué se han dado cuenta ustedes que la cultura griega tiene tal influencia que, por ejemplo, podemos decir, el Palacio de Justicia de Lima es estilo griego? El Palacio de Justicia en Roma es estilo griego. Y de repente vemos el Capitolio, también tiene su influencia. Es decir que la cultura griega, en la arquitectura, en la escultura, digamos en la filosofía, en la política, ha tenido en el teatro, en las artes, en el baile, la danza, las olimpiadas, ha sido un país único. Entonces los griegos son 500 años antes de Cristo. Y podemos decir que el esplendor de la cultura romana, latina, un siglo antes de Cristo. Y además Italia está por acá y Grecia está por allá, en el Mediterráneo, hacia el occidente,
está Italia. Y en el Mediterráneo hacia el oriente, y viendo hacia Estambul o Constantinopla, por ahí está el archipiélago griego. También hay que decir que las dos lenguas son muy distintas, no tienen nada que ver la una con la otra. Tanto así que nosotros tenemos abecedario, A, B, C, D, E, etc. Los griegos tienen alfabeto, no tienen abecedario, alfa, beta, gamma, delta, iota, kappa, lambda, epsilon, etc. Y son letras distintas, se escriben distintos, ¿no? Nosotros abecedario, la letra que ya conocemos, A, B, C, D, etc. En cambio, alfa, la G es una gamma, la D es una delta, la lambda es una así, la L, y suena totalmente distinto, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, por decirles, tengo una cosa de memoria de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, que diríamos, el comienzo del Evangelio de San Juan. En el principio era el verbo era Dios y el verbo estaba en Dios. En latín, in principio erat verbum, et verbum erat in Deum, et verbum erat Deus. Y en griego, en arge kai logos, logos tos prostos theon. Nada que ver, pues, nada que ver. Entonces son dos idiomas distintos. ¿Bien? Los romanos se imbuyen de la cultura griega. ¿Qué hay que decir? Digamos, el mismo foro romano, el Coloseo romano, todo es influencia griega. Y el teatro, unas graderías, como una media luna, y al centro estaba el escenario, ¿no? Entonces la gente se sentaba en estas graderías como media luna y miraba para abajo. De modo que también pues podían oír mejor. Entonces en este escenario, ahí abajo, digamos, estaba aquí el teatro y acá estaba el escenario. Entonces los actores entraban por acá, que era el párodo, y salían por acá, que era el éxodo. Daba la casualidad, los romanos cuando ven esto del teatro, concretamente en Sicilia, por ejemplo, en la isla que está al sur de Italia, al lado del estrecho de Messina, hay restos griegos extraordinarios que están en el otro lado. Teatros griegos maravillosos, ¿no? Y, pues no digamos, en casi toda Italia. Todavía en Verona, en el norte de Italia, pongan ustedes una vez en internet, van a ver que la Arena de Verona, Verona con Víctor, es un teatro, un anfiteatro griego, pero romano, que todavía se usa para conciertos, la Arena de Verona. ¿Vale? Pues llegan los romanos, ven el teatro, ¿no? Pero repito que son dos lenguas muy distintas. Como el alemán y el castellano, pues igual, ¿qué vamos a decir, no? Entonces había traductores, porque hablaban, ¿no?, una y otra lengua. Y de repente pues ven el actor, nos llamamos actor. Entonces el actor subía al escenario. Hay que decir que los actores eran todos varones. No había actrices, eran todos varones. Y voy a agarrar mi papelito acá, no pensaba dibujar, pero voy a dibujar acá en este papelito. Y se ponían los actores para subir al escenario unas máscaras. Y las máscaras, si eran de comedia, disculpen, no sé dibujar, eran así. Esa máscara se la ponían encima de la cara, amarrada por atrás. Pero si las máscaras eran que iban a representar una tragedia, pues la máscara era así. Por eso es que se representa el teatro por dos mascaritas. Ya tenemos los actores que están ahí encima del escenario, la orquesta está abajo y los espectadores aquí. Entonces preguntan en latín cómo se llama ese señor. Entonces le contestan en griego. El actor, en lengua griega, se dice el que está debajo de la máscara. Sí, por ejemplo, hipo es debajo, ¿no? Hipocalorías, baja calorías.
hipersensible. Bueno, entonces, ¿cómo se llama ese señor que está ahí actuando? Se llama Hipócrites. No hay que ser muy agudo para darse cuenta que ahí viene la palabra hipócrita. Hipócrites es el que está debajo de la máscara. Ah, ya. Entonces, y esta máscara estaba amarrada y era una máscara grande. Y esta máscara de los actores griegos, de los hipócrites, tenía una especie de corneta en la boca de la máscara para que suene mejor y los que estaban en el teatro pudieran escuchar. Ya tenemos entonces que los griegos le dicen, esto se llama hipócrites, el que está debajo de la máscara. Ya. Y cuando se quita la máscara, ¿qué cosa es? Y yo estaba, a ver, ya no, si está haciendo una obra teatral de Plauto, ¿no? Pues, que es romano, o Edipo, vamos a decir, no es Edipo el actor, ya tiene otro nombre. Y entonces, cuando se quita la máscara, es hipóstasin o prosopon. Hipóstasin es el que está debajo de su propio ser. Tenemos entonces el que está debajo de la máscara, que es el actor, es el hipócrites. Se quita la máscara y es el que está debajo de su propio ser. Para los latinos no fue muy difícil decir substare, de viene substancia, debajo de sí mismo. Substare. Substare, estar debajo. Ajá, entonces el que actúa es hipócrites. Está debajo de la máscara. Pero el que se quita la máscara y se va a su casa, estamos frente a una prosopon, o un hipóstasis debajo del propio ser. Y entonces sucede una elipsis muy curiosa. ¿Y esto qué cosa es que tiene en la boca la máscara? Tophonai, dicen en griego. Dicen en latín personare, para que suene, para que suene. Entonces, si digamos, pues alguien está representando los peruanos de Angamos, el personaje que representa a Miguel Grau es la persona tal. ¿Entienden la diferencia? El actor que está actuando en la obra de teatro Los Peruanos de Angamos es el personaje que representa a Miguel Grau, pero no es Miguel Grau, pues. Se quita su indumentaria teatral y será el señor Juan Pérez, de repente un cadete Juan Pérez, por decir XX, ¿no? Entonces, la diferencia entre personaje y persona. Mientras está con la indumentaria puesta, es un personaje que representa a Miguel Grau o a la señora Carmela, viuda de Prat, ¿no? Así entonces, de una manera curiosa, viene el nombre de la palabra persona, personare, personaje. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo porque quiero poner una analogía. Pero ya pondré la analogía después. El origen de la palabra persona, que es igual en italiano, es igual en inglés, ¿no? Pero no toma la riqueza de la palabra griega, la que está debajo de su propio ser. Por eso cuando en teología, por ejemplo, se estudia que Jesucristo es verdadero Dios y es verdadero hombre, la naturaleza humana de Jesucristo y la naturaleza divina de Jesucristo están unidas en la persona del Verbo, se dice unión hipostática. Por poner ejemplo, un tema de teología. Jesucristo es verdadero Dios y es verdadero hombre. Tiene naturaleza humana y tiene naturaleza divina. Y la naturaleza humana de Cristo, hace poco hemos celebrado la resurrección, y la naturaleza divina de Cristo están en el Verbo eterno, en la persona de Dios. Unión hipostática. ¿Bien? Pero no es curioso esto. No es curioso esto. De las vueltas que dan los idiomas y las vueltas que dan las palabras. Les pongo un ejemplo. ¿Cómo se dice Señor?
en latín. Se dice dominus. Dominus. Por lo tanto, el que tiene una propiedad es el dominus, es el que tiene el dominio. Si ustedes compran o venden una casa, hay un traslado de dominio. El dominus es el dueño. Dominus. De ahí quedó dom, dominus Petrus, don Pedro, don Juan, doña, domina. Pero ¿por qué decimos Señor? Porque viene de otro lado que no tiene nada que ver con Señor. El más anciano es el senior y el junior. Anciano, senex. El más anciano, senior. Joven, el más joven, junior. Entonces el castellano se olvidó la palabra dominus y se quedó con la palabra Señor. Y desapareció la palabra dominus y quedó Señor. El señorío, pues digamos, pero viene del más anciano. Igual la palabra persona, el sustantivo persona, no sé si se dirá en el diccionario hipóstasis en castellano, de repente aparece en el mirado. No voy a mirar ahorita porque tengo el teléfono aquí al lado y tendría que conectarlo. Pero persona es sustancia individual de naturaleza racional. ¿Qué es lo más importante? Y ahora vamos al dichoso cuadrito, ¿no? Porque aquí sí vamos a ver. Yo lo estoy viendo al revés, me imagino que ustedes lo están viendo al derecho. La persona es material. Hay un aspecto material en la persona humana, que es el cuerpo. Claro. Y hay valores, hay virtudes materiales. No podemos caer en la doctrina platónica. Platón consideraba que el cuerpo era malo y el alma era buena, y por eso el alma tendía a liberarse del cuerpo, pues estaba como una cárcel. No es así. Es un coprincipio en el ser humano, el aspecto material. Y también el espiritual. Hay valores materiales. Cuidar las cosas, la utilidad de ahorrar la plata. Hay también sufrimiento material. Me rompí la pierna, me duele la muela. En cambio, hay también un aspecto espiritual en el hombre, con valores espirituales y también con dolores espirituales. Pero estos dos, la parte material y la parte espiritual, están unidas. De modo que, por ejemplo, si tengo un dolor de muela terrible, no tengo ganas de hacer nada, pues mi cuerpo se siente mal. Y como es un coprincipio, materia, espíritu, no que por acá va la materia y por allá va el espíritu, ¿no? Por ejemplo, hay dolores materiales, pero por ejemplo un dolor espiritual. Cuando de repente a alguno lo acusan de algo que no ha hecho y está en dificultad de probar, yo no he hecho esto. O lo sancionan por algo que no ha hecho. Ese sufrimiento espiritual, esa rebeldía espiritual, bueno, vamos a ver cosas que ya son más profundas. Se me muere un ser querido. Se me muere mi padre o mi madre, Dios no quiera que pase eso, pronto, o sea, muchos años. Pero una persona que se le ha muerto a su madre, esto está hundido y el cuerpo no tiene ganas de nada. Claro, porque esto influye sobre esto. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense ustedes, supongamos que alguien vive en un departamento y va a celebrar su cumpleaños. Y entonces va a haber un bailón, va a haber música, tal. Y entonces, ese día que va a tener su fiesta de cumpleaños y con baile y tal. En la mañana se muere la mamá del vecino, que está en el piso acá, en el piso allá. Y mi vecino es mi amigo. Entonces, yo ya había quedado en hacer mi fiesta. Ya está todo comprado. Oye, pero tu amigo que está en la puerta del costado está velando a su mamá. Ahí. Entonces ahí ya me entienden. Hay valores espirituales. Yo cómo voy a estar haciendo un fiestón a todo volumen
cuando mi amigo, mi vecino está velando a su mamá en su casa, ¿no? Entonces, bueno, uno puede hacer si quiere, pero ya pues queda como un monstruo godo, ¿no? Por lo tanto, son dos coprincipios, el material y el espiritual en la persona. Para mí el más importante, señores, es este. Individual. Indiviso. Yo soy yo. Mi ser no lo comparto con nadie. Hay dos palabras, una mala y una buena. Individualidad, buena. Individualismo, mala. Individualidad viene de indiviso, yo soy siempre el mismo, con uniforme, sin uniforme, en la escuela, en la discoteca, en la casa de mi tía, manejando el carro. Siempre soy el mismo. No tengo distintas personalidades, soy María esquizofrenia. El individuo es siempre el mismo. Claro que ya hemos hablado varias veces que de sentido común me da esta vergüenza decirlo, ¿no? Que si ustedes están con uniforme y se encuentran con el comandante de la Marina, que está uniformado y están uniformados, hay un comportamiento, un modo de saludar y un modo de presentar, etcétera, 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 etcétera. Pero si se encuentran con el mismo señor en Larcomar, él es el comandante general de la Marina y ustedes son cadetes y lo saludarán de un modo distinto. Porque el otro es el señor comandante general y ustedes son cadetes oficiales, ¿no? Pero no quiere decir que me voy a cuadrar y sonar los tacos. No. Soy siempre el mismo. La individualidad la tengo que defender a capa y espada. Porque si no me hago loco. Si no defiendo mi individualidad, yo respondo a mis actos. Soy indiviso. En cambio hay otra palabra que suena parecida, tiene la misma raíz. Individualismo. Yo y yo y yo y el resto que se pudra. Es muy individualista. Insisto, individualidad es algo bueno. Yo debo defender mi individualidad. El individualismo es yo, ¿no? Entonces acá caemos en lo catastrófico, pues, en la persona que no piensa en los demás. Entonces, y esto yo quiero insistir en un tema, la individualidad. Hoy día, señores cadetes, señoras y señoritas cadetes, para algunas personas, y ahorita que estamos en esta cuarentena y que estamos obligados a no salir, que tiene su determinado peso específico, pero hablo en situaciones normales, hay gente que le da terror quedarse solo en su casa. Si no sale a una pichanguita, si no sale a no sé qué, si va a la playa, si va a hacer deporte, si va a la discoteca, si va al cine. Pero estar solo, hay quien no maneja su individualidad. Hay quien no maneja su capacidad de decir, oye, aquí estoy yo, ¿no? No hay mayor problema. Quien no sabe estar solo es muy complicado. Y ahora viene social. Yo haría la pregunta, ¿el habla humana es una muestra que el hombre es un ser social? ¿O el hombre habla porque es social o es social porque habla? Habla porque es un ser social. Hay un autor extraordinario, Martin Buber, judío, moriría hacia 1950, no es cristiano, un gran filósofo. Tiene un libro que se llama 3 palabras, yo y tú. Un gran libro filosófico, yo y tú. Claro, si yo digo yo es porque hay un tú. Si no hubiera tú, no digo yo. Pero no voy a entrar al tema. Yo y tú. Entonces, naturalmente, así como Hobbes decía homo homini lupus, el hombre para el hombre es un lobo, es decir, mi compañero es mi patín que va a meter cabe no. Entonces como si fueran lobos, ¿no? Homo homini lupus. El hombre para todo hombre es un lobo, se lo va a comer. Cambia otra frase más bonita. Homo hominis naturaliter familiaris et amicus. Un hombre para todo hombre es naturalmente familiar, naturalmente amigo, naturalmente sencillo. No tiene por qué estar, ¿no? Pensando que le van a sacar la vuelta, ¿no?
todo hombre para otro hombre es naturalmente familiar y amigo. Yo recuerdo una vez en Alemania, en Düsseldorf, yo estaba buscando una iglesia donde ir a celebrar misa, yo era sacerdote. Entonces yo buscaba, porque en Alemania muchas de las iglesias, creo la mayor parte de las iglesias católicas, en la punta de la torre tienen una cruz, una veleta. Y suele ser, no es ley exacta, que en la torre de la iglesia está la cruz y la veleta en forma de gallo por San Pedro. Entonces yo no encontraba muchas iglesias con la cruz, con el gallo abajo. Y vi a un señor que estaba vestido exactamente igual que yo. Y entonces le pregunté en alemán si sabía dónde podía ir a celebrar misa. Y me contestó una cosa que no entendí absolutamente nada de lo que me estaba hablando. Nada, 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 nada. ¿De qué me estará hablando? ¿No? Entonces pasé al inglés y tampoco, nada, ¿no? Entonces yo le hacía gestos, italiano, ¿no? Hasta que se me prendió el foquito. Dije, si es sacerdote, los sacerdotes hemos estudiado latín, y hice toda la teología en latín, ¿no? Entonces de repente se me ocurrió preguntarle en latín, le digo en latín, estoy buscando dónde ir a celebrar misa, digo en latín, para que se rían un poco, cuero ubi sacrum militares de non invenio. Y me contestó en latín. Y entonces le digo yo en latín, digo, ¿y por qué no te entiendo? ¿En qué idioma estás hablando? Que no entiendo nada. Y me contestó en latín, es que soy polaco. Ah, caramba. Los idiomas eslavos no entiendo nada, 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 nada. Bueno, pues entonces en latín hicimos lo que pudimos, nos almorzamos un rato, una cosita ahí cerca. Nunca en mi vida lo había visto, no hablaba yo su idioma, pero en esta lengua que no es muerta, porque hay gente que habla corrientemente latín. Incluso hay periódicos en latín y hay radio en latín. Ya les daré el dato con Caete Galantini para los que quieran escuchar en internet las noticias en latín y noticiarios muy bonitos. Bien. El latín es el idioma de la cultura. Bueno, el hecho es que así, no habiéndonos conocido nunca, todo hombre para todo hombre es naturalmente familiar y amigo, ¿no? Entonces uno se da cuenta que cuando uno conoce a una persona, y yo les haría esa pregunta para ir terminando, llevamos una hora hablando, ¿a ustedes les ha pasado alguna vez que van y se encuentran con una persona que nunca la han visto? No saben cómo se llama esa persona, no saben qué hace esa persona. Intercambian dos palabras y de repente uno dice, pues iría con esta persona, hay química, me entiendo muy bien. Y de repente pasa lo contrario, me encuentro con una persona que nunca en mi vida la he visto. Y uno dice, uy, no tengo ni nada que hablar con ese individuo, con ese señor. No nos conocemos, pero como que no hay química, como se dice ahora, ¿no? Es que hay una percepción es sensible también por los aspectos externos. La vez pasada les preguntaba si entendíamos el lenguaje del perro, y dije, claro que sí. Y a uno de ustedes me dijo, no, no, ¿cómo hablar el lenguaje del perro? Es que como somos material, espiritual, pero también tenemos vida vegetativa, vida sensitiva y vida intelectiva. Es decir, el perro ladra y ya entiendo que me va a morder, ¿no? Entonces, pero hay algo más. Y es que justamente la persona, y vamos terminando, si se dan cuenta, si fuera un común denominador, la responsabilidad y la libertad están en la base de toda la persona. El ser humano es sustancia individual de naturaleza racional. Es material, es espiritual. Hay valores materiales, hay valores espirituales. Juan Pablo II, que hay que decir que San Juan Pablo II, el viernes 1 de septiembre del año 39, cuando Hitler invade Polonia, él había cumplido 19 años. Era un muchacho que vio la invasión nazi en su país y él mismo estuvo en campo de trabajos forzados, en Solvay. Vio a muchos de sus amigos y compañeros judíos con los que jugaba fútbol, que fueron a los campos de concentración. Bueno, pues vio tanta cosa, ¿no? Entonces, él mismo decía en las Naciones Unidas
el 2 de octubre de 1979. Pueden ustedes buscar en internet Discurso a las Naciones Unidas de Juan Pablo II, el 2 de octubre de 1979. Claro, al que le iban a contar. 39, 49, 59, 69, 79. Habían pasado 40 años de la invasión de los nazis en Polonia y le hicieron puré a Polonia con los campos de concentración nazis que estaban ahí con los judíos. Entonces él dice en ese discurso del 2 de octubre de 1979, los hombres se mueven en el ámbito de valores espirituales y materiales. Ciertamente, la paz está en peligro cuando hay escasez de bienes materiales. En el libro que escribe Adolf Hitler, Mein Kampf, mi lucha, mi guerra, mi lucha, el pretexto que él daba para la Segunda Guerra Mundial era el Lebensraum, el espacio vital, quería expandir a Alemania. Entonces, en ese discurso del 2 de octubre del año 79, San Juan Pablo II dice, ciertamente la paz peligra cuando hay escasez de bienes materiales. Pero los bienes materiales son limitados, porque mientras uno más los reparte, más se acaban. Pero peor, más daño, más peligroso para la paz es la pobreza de bienes espirituales, los valores. Y dice, a diferencia de los bienes materiales, mientras más reparto los bienes materiales, más se acaban. En cambio, los bienes espirituales, mientras más los reparto, más tengo. El que da más paz, el que da más alegría, el que da más libertad, el que da más lealtad, el que da más decencia. Crece, diría una gran literata mística del XVI, Teresa Jesús, crece la caridad con ser comunicada. Bueno, señores, vamos a dejar esto acá para hacer en la próxima semana el binomio de responsabilidad y libertad. Espero que el cadete Galantini, incluso le diré al cadete Galantini, si me está escuchando, que cuando convoque a los cadetes de segundo año para dialogar en la oficina, invitemos al almirante director, entregándole a usted, cadete Galantini, los esquemas de clase y le explica al director de los temas que se han hablado y de 4 en 4 puedan ir entrando y conversen sobre el tema y conversaremos pero con la tablet a través del FaceTime y si el almirante está ahí, mucho mejor. Ya habrá, lamentablemente ahora no se puede por lo que estamos viviendo esta pandemia y esta cuarentena, que Dios quiere que se acabe pronto, porque íbamos a tener un estudio también de un tema de neurosis y sentido de la vida. Bueno, señores, un gusto haber hablado con ustedes y espero que mañana con la tablet, el cadete Galantini pueda hacer alguna conexión. Hasta pronto. Rezo por ustedes que no vaya a haber ninguna complicación de salud ni para usted ni para su familia. Cadete Galantini, muchas gracias. Hasta pronto.